de temas que traemos cada domingo acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, y este es el mensaje número 23. Mensaje número 23 para las personas que están llegando. Tenemos un canal en YouTube y ahí está toda la serie. Que pongan al día, pueden poner al día para toda esta serie de mensajes. Y los que por alguna razón no han podido ver un tema, es bueno que lo vean para estar en el orden que traemos. Habíamos dicho nosotros que esta carta se divide en dos partes, son 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos hablan de lo que es la doctrina, la enseñanza, y capítulos 4, 5 y 6 hablan de lo que es la vida práctica. Y en los capítulos 4 y 5 hablábamos acerca de lo que tiene que ver con el andar del cristiano, que somos totalmente diferentes. El capítulo 6 también tocó una parte hasta el versículo 9, aparte de esa vida diferente, es decir, nosotros los cristianos somos diferentes. Usted y yo somos distintos al mundo impío, a la gente que no conoce a Cristo. Y hermanos, esto lo hemos dicho muchas veces, somos diferentes no porque nosotros nos esforcemos a ser diferentes. De hecho, la religiosidad o el legalismo que existe hoy en muchas iglesias es que ellos tratan de ser diferentes. Escuche lo que le voy a decir. Usted no viene a una iglesia y usted le enseñan los coros y los aprende de memoria. Usted no viene a la iglesia y le enseñan a leer la Biblia y usted trata de comprender la Biblia y trata de obedecer los mandamientos que están ahí. Ese no es la vida espiritual. Eso es algo moral. Eso lo hace el católico, cualquier religión lo hace. Vienen y les enseñan principios bíblicos de cómo llevar un hogar, de cómo educar a los hijos, de cómo vivir una vida no tan mala, y la gente lo hace. Eso es moralismo, eso es humanismo. Hermano, qué triste. Yo me sostengo ahí todavía, aunque ya quiero subir, pero el 80% de lo que usted conoce como cristianismo es humanista. ¿Qué es eso? Confían en sus propias obras, en lo que pueden hacer. Escuchen, confían en lo que pueden hacer para Dios. Entonces ellos dicen, Dios me va a dar a mí por lo que yo hago, por lo que yo soy, por lo que yo doy, por lo que yo entrego. Eso es humanismo. Eso no es evangelio. Eso más bien podría llamarse motivación. Pues para eso están los motivadores seculares, que le dicen confiese positivo, pórtese bien con los demás, le enseñan a dar, le enseñan a hacer el bien al prójimo y todo eso, y le va a ir bien. Pero con todo eso van derecho al infierno, que es el evangelio, que es la gracia de Dios. Cuando comenzamos a conocer la palabra del evangelio, nos damos cuenta que somos nada, pecadores, que merecemos el infierno, que Dios bien pudiera enviarnos al infierno, pero la gracia de Dios en Cristo Jesús nos llamó a la salvación. Entonces el evangelio no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Dios, se trata de Cristo, se trata de la bendita Trinidad, que lo hicieron todo por mí y lo sigue haciendo todo por mí. Como hablaba estos días, hermano, en los mini mensajes que enviamos. Si hoy día estamos aquí sosteniendo el evangelio, sosteniendo la vida cristiana, no vaya a pensar que es usted o soy yo. Es la gracia de Dios, se llama la preservación de Dios. Dios preserva mi salvación hasta el final, sin quitar mi responsabilidad humana. Es decir, hay unos medios que Dios da, como este de congregarnos hoy. Y este medio que el Señor nos dio de congregarnos hoy activa 8 medios de gracia. Por eso yo insisto, cuando una persona pierde un culto, se pierde 8 medios de gracia para su santificación. Desde que usted entró por ahí y vio al hermano, es un medio de gracia. Las canciones que cantamos, medios de gracia. La oración que hacemos, un medio de gracia. La Santa Cena, un medio de gracia. Aún el dar para la obra, un medio de gracia. El poder usted sentarse y recibir la palabra, el poder darle, la mano, aunque sea el puñito a un hermano, o la miradita. El saludo al hermano, un medio de gracia. El hecho de estar en un lugar así, donde Dios nos ha congregado, un medio de gracia. Es decir, Él nos capacita para vivir la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana no es de un empeño mío. No es que yo me dedico hoy, mire, vea, yo
Yo procuré vivir la vida cristiana por muchos años así. Yo me determinaba, y yo sé que usted lo ha hecho. Tiene una lucha con un pecado y se levanta y le promete a Dios, y hasta allá, aquí no, allá, afuera, pactan con dinero para que Dios, para dejar este pecado, esta tendencia o este vicio o lo que sea, y se proponen y le dan. Eso le dura 15 días, un mes, unos mesecitos, y vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es usted, es su esfuerzo, y eso no va a cambiar las cosas. Entonces, ¿Dios qué pide? Rendición, y decirle: Dios, definitivamente yo no puedo, yo no pude con mi matrimonio, y Dios me dio la gracia. Todavía no puedo, y menos ahora que mi esposa anda por ahí, y yo le he dicho a muchos hermanos que va a tener que amarrarla cada vez, digo, por ahí. ¿Y es que no me deja hacer las cosas? y yo entiendo, ella me dice: es que yo no me quiero quedar quieta. Pero aún, hermano, es la gracia de Dios, es la pura gracia de Dios. Vea, 33 años de matrimonio, la gracia de Dios. Si hubiera sido por mí, no sé cuántos tendría. Obviamente no estaría en el pastorado, porque yo sí desde muy pequeño entendí: el día que a mí me pase algo y Dios no lo quiera, y tenga que otra mujer, y no mi esposa con la cual me casé, yo renuncio al pastorado. Porque yo no, y qué pena si alguien me está escuchando así, un pastor, pero yo no creo que un pastor, qué pena, pero yo hasta ahora no, divorciado, esté aquí predicando el evangelio. No estoy diciendo, él puede estar allá y puede ser un buen líder, pero no detrás del púlpito. ¿Por qué? Si ya lo perdonó el Señor y le dio su gracia. Sí, pero no tiene testimonio. Sencillamente eso. Así que yo le doy gracias a Dios. Sí, primero, Dios por la gracia conservo la vida espiritual hasta acá. Dios por la gracia me ha dado un matrimonio, una esposa que se sostiene hasta acá, y por eso estoy aquí detrás de púlpito y puedo predicar con todas las fallas que usted pueda saber que tengo, me pueda ver, pero puedo pararme aquí por la gracia de Dios. Ese es el evangelio. Así que si alguien quiere vivir el evangelio, usted no va a poder. Usted le toca rendirse y decirle: Dios, tú en mí. Amén. ¿Y por qué comencé por ahí? Porque voy a hablar otro punto que tiene que ver con la armadura de Dios. Efesios 6, del 10 al 20. Y vamos a estar, no sé cuántos domingos acá. La armadura de Dios. Hoy voy a dar los primeros versículos, pero vamos a ir allá a Efesios capítulo 6, versículo 10. Todos conocen este pasaje. No sé si se ha leído libros de guerra espiritual. Tranquilo, que yo no me voy a meter por ahí. Yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Yo no voy a traer aquí los famosos libros de Rebecca Brown, no voy a traer por acá los famosos libros de Peter Warren, no voy a traer por acá nada, no me interesa. Yo ya salí de eso hace rato. Y tampoco los voy a llamar a echarle fuera demonios, ni tampoco les voy a decir que comencemos a hacer guerra espiritual en los aires, ni nada de eso, porque eso no es bíblico. Amén. Vamos a hablar lo que dice la Biblia. Amén. Amén. Vale, primero la palabra. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y habiendo acabado todo, sí, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo el evangelio, el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí voy a tocar dos puntos. El primero es el propósito de la armadura de Dios. Vamos a mirarlo en esta mañana, versículos 10 al 13, el propósito de la armadura de Dios. Y luego vamos a ver las características de esa armadura que tiene
6 piezas más una, 7 piezas. O sea, 6 piezas de la armadura de Dios, pero algo que la envuelve totalmente. Eso lo vamos a estar mirando. Por eso quiero, el tema de esta mañana, el propósito de la armadura de Dios, versículos 10 al 13, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. En la traducción del lenguaje actual, esos 4 versículos dice así: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrá resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. El propósito de la armadura de Dios, vamos a ver 4 cositas esta mañana. Número 1, el propósito de la armadura de Dios para estar fortalecidos en el Señor y en su poder. Y era lo que yo quería introducir. Nosotros no vamos a poder llevar la vida cristiana si no estamos fortalecidos en el Señor y en su poder. Y me remonto al tema que compartí el jueves acerca de la omnipotencia de Dios. Habíamos hablado de que Él es el Todopoderoso, y Dios como Todopoderoso está en nosotros, y Él nos capacita y Él nos da el poder para poder vivir la vida cristiana. Si no tuviéramos ese poder, no pudiéramos vivir la vida cristiana. Hoy día tenemos cantidad de personas que entran al Evangelio pero vuelven al mundo. La Biblia lo registra como la apostasía. Muchas personas apostatan de la fe. Apostatar es abandonar la fe. Ahora, todo apóstata que abandona la fe y no vuelve al Evangelio y muere en el Evangelio, nunca fue convertido, nunca fue un verdadero regenerado. Pueden haber personas que abandonaron la fe y se fueron al mundo, pero si fueron realmente llamados por Dios y regenerados, ellos van a volver tarde que temprano. Ellos no van a partir de este mundo sin tener una relación con Dios, porque Dios no los va a dejar, porque ninguno se le va a perder al Señor. Amén. Esa es la garantía que tenemos. Hermano, escuche, Dios con su poder vino y lo salvó a usted. ¿Lo va a dejar perder? Si Dios con su poder me salvó a mí y yo me pierdo, ¿dónde está su poder? Entonces, ese es un buen punto. Ahora, cuando hablamos aquí de la armadura de Dios, que es el tema, nos tiene que llevar a un punto, y es que entramos nosotros en una lucha espiritual o guerra espiritual, como lo llamo. Obviamente, cuando hablo de lucha espiritual o guerra espiritual, inmediatamente viene a nuestras cabezas la echada fuera de demonios y todo. No, hermano. O sea, se llevó mal, muy mal. La iglesia primitiva y hasta hace poco creyó diferente. Ellos no echaron fuera demonios como lo hacen hoy día, ni mucho menos se subieron en helicópteros a tirar aceite o echar sal por ahí. No, eso no, eso es moderno, eso es nuevo, eso es antievangelio, eso no tiene nada que ver con esto. Más bien esas prácticas que usted ha visto, porque eso está saturado las iglesias de eso, esas prácticas son diabólicas. Esas prácticas son espiritistas. Y yo espero que los nuevos acá no me dan, pues yo tengo que entrar así, para que vaya mirando de una vez dónde fue que vino. Nosotros procuramos, hermanos, en lo posible presentar el Evangelio. Estas prácticas, es más, cuando yo comencé a hacer esas prácticas, yo me acuerdo, yo me basaba en libros escritos supuestamente por profetas o por apóstoles, supuestamente. Y de ahí era que se sacaba todo eso. Y hacíamos esas guerras y todo eso. No. Ahora, eso no quiere decir, porque es que siempre nosotros somos extremistas. Es decir, la gente, lo que se llama iglesia, se fue a ese extremo de hacer una guerra espiritual no bíblica, sino más bien como lo tomaron del ocultismo más bien. Y entonces cuando nosotros vinimos a este lado de la reforma, y somos como un poco ortodoxos,
Nos hemos ido al otro extremo. Me preguntaban esta semana, bueno, ¿y por qué la mayoría de las iglesias reformadas hay solamente himnos ahí, todo que a uno le da como hasta sueño? Bueno, en primer lugar, si a una persona le da sueño, realmente no sé por qué vino. O todavía está muy, no sé, no ha sido, no sé. Porque hermano, cuando uno ha sido regenerado, así, uno ya no mira las canciones, perdón, la música, sino uno mira la letra, el contenido, ¿verdad? Obviamente como somos emocionalistas y todo, pues sí, en algunas iglesias no aplauden. Yo no tengo problema con eso siempre y cuando sea de corazón, sea genuino. La Biblia es: adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Ese es el punto. Lo que quiero decir es que a veces nos vamos demasiado al extremo. Entonces ahora nosotros salimos de acá donde todo era fiesta, Marco Luis, Jesús Adrián y todo eso, y baile y toda la vaina. Entonces ahora nada, ahora nosotros venimos es acá y vamos a cantar solamente himnos ceremoniosos y algunos hasta sentados. O sea, porque somos gente de extremos. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con la guerra espiritual. No, ¿cuál guerra espiritual? No hay guerra espiritual, al punto de llegar a ignorar inclusive que existe el diablo y los demonios, y tenemos que cuidarnos de eso. Es decir, hoy día la mayoría de las iglesias sobreenfatizan al diablo, todo es diablo, todo es demonios. Yo voy a hablar del diablo y de demonios porque voy a hablar de guerra espiritual. Pues nosotros aquí honramos a Dios, glorificamos su nombre, Él es el Señor de acá. Amén. Ni mencionamos al diablo porque ¿para qué? No está por aquí, pero eso no quiere decir que nuestro diario vivir, en el culto no, pero en nuestro diario vivir sí tenemos una lucha. Y allá afuera en el mundo impío está el diablo con sus demonios, listos a hacernos la guerra. Es decir, desde el día que el Señor nos rescató a nosotros y dejamos este mundo impío y vinimos a Cristo, ya nosotros tenemos una guerra contra nuestro archienemigo que es Satanás. ¿Y por qué está esa guerra? Porque es que Satanás es el archienemigo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. Obviamente que Él va a guerrear contra nosotros, va a querer pelear. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo ahora va a hablar de la armadura, porque el apóstol Pablo da una enseñanza, Efesios 1, 2 y 3. Ya tenemos la enseñanza, pero ahora nos va a decir cómo vivir una vida práctica y nos enseña a ver cómo vamos a vivir la vida práctica. Pero entonces ahora Él dice, bueno, a ver, pero esta vida práctica para vivirla, estudiar o vivir, usted no va a poder a menos que tenga una capacidad sobre usted, que es el poder de Dios, y revestido de la armadura. Le voy a dar este dato, vaya pensando. La armadura, 6 piezas, y cada pieza es Jesucristo. Eso lo vamos a ver después. Es decir, Cristo con nosotros desde la coronilla hasta la planta de nuestro pie, revestidos totalmente de Cristo para poder vivir en este mundo impío, y el diablo tomando autoridad sobre este mundo impío y nosotros poder estar ahí. ¿Cuál fue la oración? Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces el Señor tiene que capacitarnos a nosotros. El apóstol Pablo lo sabía y por eso da el mensaje de la armadura de Dios. Para poder vivir la vida cristiana necesitamos el equipamiento. Para poder vivir la vida cristiana necesitamos el fortalecimiento del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si no, no vamos a ser capaces, no podemos. Así que hermano, gloria a Dios, usted no está solo. El Señor le dio una nueva vida y lo puso aquí. Mientras no lo llame a su presencia y esté en esta tierra que es un mundo caído, un mundo impío, con todo lo que viene, usted tiene el poder de Dios y el equipamiento para poder salir adelante. Es una bendición. Porque es que algunas personas creen que porque somos hijos de Dios, entonces el COVID no nos va a llegar. No, el COVID le llega al impío y al cristiano. Le llega, entre comillas, al menos consagrado y al más consagrado de la iglesia. A todos. Aquí no hacemos como, no voy a decir el nombre, que es que ya cancelaron el COVID, pero se suma fuerte. Bueno, el propósito de la armadura de Dios. Número 1, para estar fortalecidos en el Señor y en su poder, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Si no me muevo, yo le doy las citas. Por lo demás, ese por lo demás, es que él no puede soltar lo que ya viene diciendo. Es decir, ustedes, ¿se acuerdan la última parte? Deben someterse los unos a los otros. El marido
La esposa debe someterse al esposo. El esposo debe amar a su esposa. Los hijos deben obedecer a sus padres. Y los siervos deben obedecer a sus amos. Entonces, como que ahí termina, digamos, esa parte de lo que él está diciendo, cómo se debe vivir en el hogar, en el trabajo. Entonces ahora, bueno, por lo demás, o además de esto, o ustedes necesitan lo que les voy a decir, hermanos míos, ¿cómo lo llama Pablo? Hermanos míos. ¿A quién está escribiendo Pablo? A la iglesia. ¿Para quién es la carta a los Efesios? Para la iglesia. Y otra vez, esto no es para inconversos. Si una persona no ha sido regenerada, para usted no es esta carta. Bueno, sí, en el sentido de que si despierta estos temas, arrepentimiento y fe, sí, pero no para que usted quiera vivir. Si alguien me está viendo acá por Facebook Live y no es regenerado, usted no procure hacer esto. No vaya ahora a decir que usted está revestido de Cristo o que está puesto la armadura, porque para usted no es. Lo primero es la regeneración. Y no hay regeneración sin un verdadero arrepentimiento y una genuina fe en Jesucristo. Y puede ir al canal de YouTube y ahí está todo, el Evangelio Express que hemos estado llevando, ahí está todo y puede encontrar. Por lo demás, hermanos míos, note, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, la fuente de poder del cristiano para vivir la vida cristiana es Jesús. La fuente de poder es Jesucristo. Fortaleceos, yo hablaba la vez pasada, ¿qué significa la palabra fortaleza? Hoy no entendemos eso. Cuando dice fortaleceos, es esté detrás de una fortaleza. Hoy no lo entendemos muy bien porque nosotros no estamos en una guerra. Pero en esa época que estaban las guerras, las ciudades eran amuralladas. Y por lo menos estudiando una vez Jericó, cuando cayeron las murallas, yo me quedé aterrado. O sea, ¿se acuerda que los espías que se encuentran con Rahab, y Rahab dice que vivía en el muro? Y uno dice, ¿y cómo vivía en el muro? Pues es que el muro tenía 3 metros de ancho. ¿Cuántos son 3 metros? ¿Como hasta la mitad? Ese era el espesor del muro. Se hacía un cuarto ahí. Y de alto, algunos tenían hasta 9 metros. O sea, prácticamente era una muralla, era una fortaleza. Y dígame, ¿qué enemigo va a penetrar? Ahora, lo que el apóstol Pablo nos quiere llevar es a eso. Dice, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, ustedes deben llegar a la comprensión que necesitan a Jesucristo cada milésima de segundo, minuto en su diario vivir, y lo deben tener como esa fortaleza que los va a cuidar de lo que les voy a decir ahora, del enemigo que está. Ahora, el armamento que nos va a dar, y digamos, y la protección, en este caso esa fortaleza de la cual nos habla, nos va a hablar entonces del enemigo. Satanás no es cualquier cosa, es un enemigo poderoso. Otra vez, nosotros aquí nunca exaltamos al diablo, así que voy a decirles esto y les explico, hermanos. El único que tiene el poder absoluto, el todopoderoso, es nuestro Dios, amén. Y piedra, Él está así, Él es el poder de Dios sobre todo lo que Él ha creado. Satanás tiene un poder muy minúsculo que Dios le ha permitido, que Dios se lo ha dado. Y con ese poder que tiene Satanás comparado, o sea, el poder de Satanás comparado con el poder de Dios no es ni una milésima. Pero el poder de nosotros en nuestra humanidad comparado con el de Satanás tampoco ni una milésima. Así que tú y yo, pelados frente al diablo, nos vuelve ropa de trabajo. Por eso dice, fortaleceos ¿en quién? En quien tiene todo el poder, en quien tiene toda la autoridad. Hermanos, nosotros fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, Satanás es nada para nosotros, no por nosotros, sino por quien está en nosotros. Amén. Eso es lo que dice la Escritura, y entonces uno puede, Pablo había mencionado el poder que le dio a la iglesia, y vamos a mirar un momentico en Efesios 1, ya lo habíamos visto, pero quiero que lo recibamos otra vez, rapidito le leo desde el versículo 15, Efesios 1:15. Mire el poder. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, obviamente para creyentes, y de vuestro amor para con todos los santos,
Dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por la iglesia, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, mire la oración, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros ya predicamos sobre esto. Pero aquí está el punto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y decíamos que en qué consiste este alumbramiento, para que sepáis, ¿qué debo saber? ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? La primera cosa. Lo segundo, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Todo esto ya lo vimos. Pero mire lo tercero, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es lo mismo, es decir, Dios en Cristo nos ha equipado de un poder, como dice aquí, pero es para nosotros los que creemos. No es para los inconversos. ¿Y cuál es ese poder? Versículo 20, perdón. Ese poder o esa fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, es decir, el mismo poder con el cual Cristo fue resucitado, se nos ha dado a nosotros, sentándolo a la diestra de Dios en lugares celestiales. Y mire ese poder cómo es, sobre todo principado. ¿Ah? Ahora vamos a hablar de principado, pero dice acá, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, ya habíamos visto que la iglesia ha sido capacitada por el poder de Dios. Pero ¿por qué dice ahora fortaleceos? Porque nosotros fuimos hechos para depender siempre de Dios. Mi hermano, el error que tú y yo cometemos es pensar que el poder de ayer me sirve hoy. Sí le sirve en el sentido de que le dio una experiencia, pero hoy necesito a Dios y su poder nuevamente en mi vida. Yo necesito depender de su gracia hoy, el próximo segundo, minuto, hora, día. Lo necesito. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. Nosotros no podemos descuidarnos. Hay gente que dice, ya soy salvo, ya tengo la seguridad de la salvación, ¿para qué me congrego? No me importa la iglesia. ¿Cómo que no? Usted no sabe entonces lo que está pensando. No sabe lo que es el evangelio. Dios dejó la iglesia precisamente para equipararla de poder, de capacidad, para poder vivir la vida cristiana. Aléjese un momento de la iglesia y verá lo que le va a pasar. Dejará de orar, dejará de leer la palabra y será igual que un inconverso. No voy a ir allá, pero usted ya lo conoce, Juan 15, desde el 1 al 5, cuando él dice, Jesús, yo soy la vid verdadera, mi padre el labrador, y luego comienza a hablar. Si él es la vid, nosotros somos los pámpanos, pero luego dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así como el pámpano no puede llevar frutos si no está ligado a la vid. Las maticas que usted ve ahí, si una hojita de esa la cortamos, se seca. ¿Por qué tiene vida? Porque está injerta ahí. Tiene vida. Porque está conectada a la vida. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada es nada espiritualmente. Ah, no, pero ya soy regenerado. ¿Y qué? Si se separa de Jesús, no puede hacer nada. Pero yo no me puedo separar de Cristo. No estoy diciendo que se va a separar en el sentido de que usted ya se desunió a Cristo. No, es separarse, es que usted no actúa en el poder dispuesto que Él da. Hay un poder disponible para nosotros. Mire, para el impío, ¿cómo está el Señor? Mirándolo para caerle con la ira. Para el Hijo de Dios, ¿cómo está el Señor? Con los brazos abiertos. ¿Por qué no vamos a Él entonces? La Biblia dice, ahora yo tengo confianza para entrar a su presencia. La confianza no es por nada en mí, sino por lo que Jesucristo hizo. Siempre entramos a la presencia de Dios por los méritos de Jesús. ¿Sabe? Yo a veces oro y le digo al Señor lo siguiente. Le digo, cuando comienzo mi oración, Padre,
yo puedo hablar contigo ahora y sé que me oyes, soy tu hijo. ¿Sabe, Padre? Si fuera así como estoy ahora en mi manera, yo sé que tú me rechazarías. Porque no hay nada en mí, es más, te he defraudado. Pero yo vengo en los méritos de Jesús. Y en los méritos de Jesús yo entro con toda confianza. Eso dice Hebreos. Amén. Nuestra perseverancia en santidad depende entonces de su preservación. Ya lo dije, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 2. El propósito de la armadura de Dios. Número 1. Para estar fortalecidos en el Señor y en su poder. Número 2. Porque tenemos una lucha contra el diablo que nos acecha. Es real, la lucha es real. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y aquí está la clave, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Que el creyente, escuche, pueda estar firme, es decir, permanecer firme contra las acechanzas del diablo. Si yo no me fortalezco en el Señor y si yo no tomo la armadura, por eso dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Dice que aquí hay polémica en esto. Algunos dicen, no, yo ya tengo la armadura. Sí, claro. Ahora cuando vamos a ver, vamos a darnos cuenta que en un sentido tenemos la armadura, pero en otro sentido nos toca vestirnos. Y quiero aclararle de una vez, no se vaya a ir pensando ahora, como hace la mayoría de los que no conocen bien el texto, han enseñado mal, que ellos tienen la capacidad para vestirse. Y entonces algunos oran así, Señor, en esta mañana, primero, esa oración equivocada, me cubro con tu sangre preciosa, elimina eso, que eso es un error, esa oración. Lo otro que hacen, Señor, me visto de la armadura, porque ahí dice vestidos de la armadura, entonces yo me visto de la armadura. ¿Quién dijo que usted podía hacer eso? ¿Quién dijo que la armadura se vestía aún usted haciendo una confesión? O haciendo una oración. Espérese que lleguemos allá. Pero, obviamente, ¿cómo es? Mono ve, mono hace. Entonces, el error tuyo y el error mío, porque yo vengo de ahí. Yo no me cocino tan fácil ya. Pero no recuerdo cuántos años, pero sí, más o menos unos 23, 24 años estuve yo allá. Entonces yo entré a la iglesia cristiana, por allá bueno, mi mamá me enseñó desde pequeño, pero cuando comencé a entrar, yo soy bautizado cristianamente en el año 83, haga la cuenta. Y cuando yo llegué a la vida cristiana, yo me acuerdo, habían danzas, serafines, querubines, bueno, yo no sé si era todo eso. Y eso era una cosa impresionante, y profetizaban y le imponían las manos y todo. Yo aprendí eso, y cuando ya Dios me llamó al ministerio, yo hice lo mismo. Hermano, usted si supiera la guerra espiritual que yo hice, si supiera los demonios, entre comillas, sacaba. Pero ¿sabe qué pasó y cómo me confrontó? Cuando el Señor una vez me llegó tan duro ese texto, dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios. Ah, yo lo hice. En tu nombre profetizaron. También profeticé. El Señor me perdonó todo eso. ¿Y qué? Muchas cosas más. ¿Y qué dice el Señor? Y le voy, yo no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Por ahí comencé yo Señor, si tú dijiste eso, hay algo aquí que yo no sé y que debo aprender. Y gracias a Dios nos permitió aprender y por eso estamos acá. Entonces le dejo eso, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios. Después vamos a ver cómo es que nos vestimos. Es más, le voy a dar un dato pues para que vayamos entrando en esa comprensión. Usted aquí y yo aquí en esta mañana, y los que están ahí en el Facebook Live, nos estamos vistiendo de la armadura. ¿Cómo le parece? Cuando comencemos a ver cada pieza se va a dar cuenta. Aquí nos estamos vistiendo de la armadura. Pero hoy día, ¿cómo le enseñan a usted? Vístase de la armadura. Entonces yo recuerdo, antes de la guerra espiritual, hacíamos un poco de ritos. y éramos igual que los brujos, por eso un poco de ritos. Llegábamos y dice, Señor, pero yo me cubro me faltaba echarme la bendición, pero yo me cubro con la sangre de Cristo y de la corona al guante del pie, Señor. Me visto de toda la armadura, Señor, y yo me sabía eso, ¿no? Me pongo el cinturón, calzo los pies con el evangelio de la paz, luego cojo el escudo de la salvación, Señor, luego me pongo el casco y tomo la espada del Espíritu, y yo ya quedaba como, ahora sí venga ese diablo, porque ya me vestí. Y le digo,
Y cada pieza de la armadura yo no la vivía. Así que yo hacía era una confesión positiva para mi vida, sin una realidad espiritual en mi vida. Estaba pensando, esto no es cuestión de que usted puede decir y que yo puedo hacer, no, eso, el cristianismo no es así. ¿Sabe qué es el evangelio? El cristianismo, una vida que Dios imparte a nuestro corazón y de ahí comienza a brotar. Y cuando tenemos esa capacidad vamos a vivir el evangelio real, genuino, sin hipocresías, sin nada. Por eso cuando alguien aquí comienza y dice, y así como que yo lo dejo, voy y oro, Señor. Al comienzo, ustedes saben la brega que yo tenía, al comienzo yo era muy duro y yo quería llevarlos a hacer. Después como que quedé pensando, Señor, pero yo por qué voy a tratar de obligarlos a que hagan algo que ellos no son capaces. Si no pueden, no pueden. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, después hablamos de eso, para que podáis estar firmes. El punto es estar firmes contra las acechanzas del diablo, es decir, hay una firmeza que Dios quiere que tengamos porque el diablo nos va a acechar. Eso es lo que dice la palabra, el diablo nos va a acechar. Entonces la única manera de resistirle es teniendo puesta toda la armadura. No es que usted se pone una parte y luego otra, no, es toda la armadura. La armadura de Dios no es nuestra armadura, es espiritual. Ahora, las acechanzas del diablo es su astucia para derribarnos o hacer que pequemos. Esa es la acechanza del diablo, es decir, chévere estar aquí, pero es que la vida cristiana no se vive aquí, la vida cristiana se vive en su casa, en su trabajo, en su estudio, donde está afuera. Entonces allá es donde el diablo lo va a acechar. ¿Y cuál es la acechanza? Que como mi primo Jaime, su esposa está por allá lejos y él va en su camioneta, entonces se le subió una chica o una mujer por ahí, comenzó y él como que... No solamente él, todos nosotros. El diablo lo va a acechar. ¿Cómo lo va a acechar? A mí me acecha o porque un problema se le presentó y usted ya quiere sacar machete. En mi casa aquí con mi esposa de pronto un malentendido, yo... O sea, él lo va a acechar en cualquier lugar. No, yo estoy solito en mi casa. Ah, bueno, coge ese celular y... Por no decir otra cosa. La guerra, ya me estoy adelantando. Esa es la guerra espiritual, si usted quería saber. No es que usted se para aquí donde está el diablo, que vamos a darnos un machete. Venga, ¿dónde está? Y te echo afuera y te, ¿cómo es? Te ato, te amordazo, te doy 7 vueltas, te no sé qué, y cojo y pum, una patada y se fue de aquí, diablo. Póngale que hablo de la guerra espiritual hoy día. ¿Cuántas iglesias hay en Cali? Vamos a imaginar, y no me estoy burlando, pero quiero llegar a una realidad. ¿Cuántas iglesias hay en Cali? Ahora, imagínense que ahorita todos comienzan a hacer guerra espiritual. En una iglesia saca el diablo, la otra lo tira para allá, el diablo comienza como una pelota, va y viene, pum, el diablo vaya para acá. Y sabe, y el diablo ni siquiera está en Cali. Porque el diablo no es omnipresente, ¿cómo le parece? Así es. Y si el diablo está en la China, allá está en la China, aquí no está, pero todas las iglesias en todo el mundo lo mencionan. Están haciendo al diablo omnipresente. Él ni siquiera sabe lo que está pasando. ¿Sabe cómo se entera? Porque él tiene secuaces, demonios, que están aquí, pero los que están acá no están allá. Así que tendrían que ir de aquí y buscar al diablo y decirle lo que está pasando acá. ¿Y quién es Orlando? Diría el diablo. Dice, no, mire, tiene una iglesia pequeña, pero ojo con él porque está predicando la verdad, el evangelio. No nos conviene. Mi esposa me decía estos días, los que no saben, a mí me gusta practicar el ciclismo, y decía, no es que lo quiere tumbar, pues ya me ha tumbado 2 veces. Pues yo le oro mucho a Dios. Ayer íbamos ahí con mi hermano y yo me levanté y antes de acostarme, Señor, le oré, Señor, si tú quieres mañana, pero tú puedes hacer. Si no llueve, Señor, eso sí. Yo le prometí a mi esposa, yo no vuelvo a ir cuando ha llovido. Y llovió.
Y escampó como a las 4:30 más o menos, me levanté yo a las 5 y miraba y yo decía, está mojada la carretera, pero miraba ese bombillo allá y decía, no. Le oré en esa ventana, me acuerdo tanto como a las 5 y le dije, Dios, está mojada la carretera. Yo le dije a mi esposa que yo así no iba, pero no, ya escampó, Señor. ¿Sabes, Señor, que tú puedes cambiar? Si tú quieres que yo no vaya, así le dije a Dios, si tú quieres que tú no vayas, que llueva otra vez, Señor. A los 5 minutos se vino el aguacero otra vez. No pudimos ir. Bueno, Dios tiene el poder sobre todo, ¿no? No van a pensar que es el diablo. El creyente no puede ignorar sus maquinaciones. Le dejo no voy a ir allá. 2 de Corintios 11, 2 y 3. 2 de Corintios 11, 2 y 3 dice el apóstol Pablo, porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones del diablo son mañas. Él es mañoso, él es astuto. Es decir, él busca engañar. Tiene engañado al mundo. El diablo tiene engañado al mundo, pero quiere engañar a los creyentes. Y esa es la batalla nuestra. En 1 de Pedro 5:8 dice que Satanás anda y le dice a la iglesia, ojo, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo siempre les he dicho esto, ¿sabe qué hace el diablo? Buscando. Yo me acuerdo porque yo trabajé en construcción y cuando uno quería tumbar una pared, a mí me enseñaron, vea, dele donde esté más, dele duro, uy, esto aquí está duro con la porra, uy no, y aquí, donde está blandito, ahí entraba ese cincel, claro que muchas veces me agarran las manos, entraba el cincel ahí, o cuando usted va a clavar una puntilla, ¿no? Por lo menos a una terraza, desde la pared, hay unas que no entran, pero es mejor el taladro. Satanás hace así. ¿Usted cree que Satanás lo va a atacar por la parte más fuerte? Él va a buscar cuál es la debilidad de cada cristiano y por ahí se le quiere meter y lo quiere engañar. Si Satanás quiso desviar al capitán de nuestra salvación, ¿qué no intentará hacer con nosotros los herederos de ella? Usted después busca Mateo 4 del 1 al 11, la tentación de Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Mira, Jesús, ¿tenés hambre? Convierte estas piedras en pan. Es decir, usted puede hacer un milagro para calmar su hambre, para calmar las cosas materiales que necesita. Ya me está oliendo a teología de la prosperidad. Y luego le dice, mira, lo llevó a un pináculo muy alto y le dijo, arrójate, y mire, y le cita las escrituras mal citadas. Porque el Salmo 91 habla de Jesús. Y obviamente cuando nosotros estamos ahí. Pero entonces se lo cita y le dice, mira, tírate acá. Porque la Biblia dice que Él va a mandar los ángeles y lo van a sostener para que no tropiece en piedra. O sea, haga un espectáculo y ponle que la idea de Satanás. Si usted se tira de esa torre y cuando vaya a tierra, los ángeles lo reciben a usted, todo el mundo va a creer en usted. Un espectáculo fuera de la voluntad de Dios. Y luego, ¿qué le dice? Y a mí me impresiona esto, no sé cómo fue, pero dice que en un momento le mostró el diablo todos los reinos del mundo. Y le dice, todo esto te doy, ¿cuál le quedó? Si tú postrado me adoras. Predicadores de la teología de la prosperidad. Eso fue lo que ustedes hicieron. Lo que Jesús pudo vencer y rechazó, ustedes lo tomaron. Satanás les ofreció el dinero si lo adoran. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Y no solo los pastores, los creyentes que le pactan a esos pastores, los creyentes que le llevan sus diezmos, sus ofrendas, sus cuanta cosa hay, primicia y qué sé yo, a esos pastores tienen una ambición porque ellos quieren pactar para que Dios los bendiga. La oferta del diablo, las cosas materiales, con tal de ocultar las espirituales, eso es la iglesia hoy día. En eso se convirtió el evangelio hoy día. La gente va a las iglesias solamente usando a Dios. Dios, sáname. Dios, libérame. Dios, prospérame. Dios, cásame. Dios, descásame. Dios... ¿Sí? Muy pocos. Esos son los verdaderos. Señor, vengo aquí para que salves mi alma y la preserves
hasta tu venida o hasta mi muerte. Y yo vengo aquí, Señor, porque mi vida ha sido una vida desordenada, viviendo solamente a tus espaldas, haciendo lo que a mí se me da la gana. Pero hoy renuncio a esa vida y vengo ahora a hacer solo lo que a ti te agrada. Quiero conocerte, Dios. Quiero saber cuál es tu voluntad para rendirme a esa. Quiero saber cuáles son tus pensamientos para rendirme a ellos. Dime que hay que obedecer y yo lo hago. No importa lo que tenga que hacer. ¿Me va a bendecir materialmente? Si me bendices está bien, y si no, no importa. No importa. Esa es la vida cristiana. Dice en 2 Corintios 11, 13 al 15, que Satanás se disfraza como ángel de luz y que los mismos ministros de él se disfrazan como ministros de justicia. ¿Quieren conocer un pastor bíblico? Escúchelo predicar y mire si lo que dice está de acuerdo a la palabra. Si comienza a hablarle otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra, ya deséchelo. Pero es que es el más famoso. Pero es que es el que tiene la iglesia más grande en el mundo. ¿Y qué? El diablo es el que tiene la iglesia más grande en el mundo. La iglesia más grande en el mundo va para el infierno. Es la de Satanás. ¿Acaso usted no sabe que los musulmanes son más que los cristianos? Y un musulmán no será salvo, a menos que renuncie a su vida, a lo que tiene, y busque a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Número 3, propósito de la armadura, porque nuestro enemigo es celestial y no terrenal. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche, no tenemos lucha contra sangre y carne. Después usted va a Gálatas 1, del 15 al 16, en Gálatas 1, del 15 al 16, el apóstol Pablo dice que cuando él fue y recibió el evangelio, él no consultó con sangre y carne, es decir, la misma expresión carne y sangre se refiere a seres humanos. Entonces Pablo aquí dice, no tenemos lucha contra seres humanos. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra seres humanos, es decir, nuestra batalla, nuestra lucha espiritual no es contra hombres. Entonces, ¿contra quién es? Y menciona 4 rangos aquí, contra principados. Por acá tengo que es un principado, es un principal o un primero, como ya se mencionó en Efesios 2:2, lo habíamos dicho, que nosotros fuimos libres, ¿de qué? Del sistema del mundo y del príncipe de la potestad del aire, es un principado. Son como rangos que tienen allí, es un principado. Luego dice que una potestad, ¿qué es una potestad? Potestad es una categoría o es una jerarquía de espíritus. Ellos están como en categorías. Una potestad. Dice que tenemos lucha contra ellos. Tenemos lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Un gobernador de las tinieblas gobierna en las tinieblas, gobierna en la oscuridad. Allá gobiernan, pero quieren meterse en acá. Nuestra lucha es contra ellos. Y dice que contra huestes espirituales de maldad. Ahí ya sabemos que son huestes espirituales de maldad, porque hay huestes espirituales de Dios. Entonces, ¿qué es una hueste? Una hueste es un ejército. Sí, un ejército de campaña o un bando, digámoslo así. Entonces hay huestes espirituales de Dios, pero hay huestes espirituales, aquí dice, de maldad. ¿Quiénes son estos? Los ángeles caídos. ¿En dónde? En las regiones celestes, no en el cielo. No en el cielo donde Dios gobierna, en las regiones celestes. Lo que está diciendo es que ellos están por aquí, es decir, no están tan acá en la tierra, sino que están es como por acá. O sea, las regiones celestes es lo que usted puede ver hacia el cielo. Usted no lo ve porque son espíritus, por ahí andan. Y dice Pablo que esa es la lucha que nosotros tenemos. Ahora, esos seres mencionados fueron creados por Dios. En Colosenses 1:16, mire un momentico, aquí está adelante, un momentico. Colosenses 1:16, para que no vaya a pensar, ellos fueron creados por Dios. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Escuche, visibles e invisibles, es decir, hombres y estos espíritus, sean tronos, aquí hay un grupo, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Hermano, no se asuste que eso lo creó Dios. Los principados y las potestades fueron creados por Dios. Pero recuerde, Satanás fue creado por Dios. Pero Satanás se le reveló a Dios y se trajo una tercera parte de los ángeles. Hagamos la cuenta. ¿Cuántos ángeles hay? Aquí están las terceras partes de los ángeles que Dios creó. Satanás se reveló y ¿cuántas partes se trajo? Una. Entonces, ¿cuántos son los enemigos de nosotros? Una tercera parte. ¿Y cuántos ángeles están a favor de nosotros? 2/3 partes. Son malos ángeles que están a favor de nosotros que los demonios que están en contra nuestra. ¿Qué le parece? Y en Hebreos dice que ellos trabajan a favor de nosotros. Pero le voy a dar un dato aquí. Yo también con la guerra espiritual, usándola mal, escúcheme, activaba ángeles. Es más, hay un libro que se llama Ángeles en Misiones Especiales. Y decía, usted puede activar mande su ángel. Usted y yo no tenemos ningún derecho de mandar a los ángeles. ¿Sabe qué dice? Leyendo bien la Biblia, ¿qué dice Hebreos? Y aún el Salmo, dice que ellos están para servir a nosotros, el pueblo de Dios. Ellos nos van a servir a nosotros, pero ¿quién los manda? Dios, no usted ni yo. Ese es el conocimiento de las Escrituras. Y después usted busca Romanos 8, 37 al 39. Romanos 8, 37 al 39, cuando Pablo está diciendo, ¿quién me separa del amor de Cristo? Toca esa parte, dice, ni ángeles ni principados me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que, hermano, aunque tenemos una lucha con estos potestades, principados, huestes espirituales de maldad, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 38, 39, que no nos van a separar del amor de Dios. Por eso cuando comienza diciendo en el versículo 10, es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si estoy fortalecido en el Señor, hermano, no hay problema con el versículo 12. El problema con el versículo 12 es que no estamos fortalecidos o no estamos con la armadura de Dios, que es lo que vamos a ver las próximas partes. Y número 4, para ir terminando, para poder, estamos mirando el propósito de la armadura de Dios, ¿no? Número 1, el propósito es para estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, versículo 10. Número 2, porque tenemos una lucha contra el diablo que nos acecha, versículo 11. Número 3, porque nuestro enemigo es celestial y no es terrenal, versículo 12. Y número 4, para ir terminando, para poder resistir en el día malo y seguir firme, versículo 13. Yo dije para ir terminando, pero me va a tomar unos 5 minutos por lo menos. Versículo 13, Efesios 6:13, por lo tanto, vuelve otra vez, o sea, como la guerra es contra esta gente, nuestra lucha es contra estos seres celestiales, entonces, por lo tanto, es decir, vamos a estar pendientes de esto. ¿Qué nos va a tocar entonces? Tomar otra vez la armadura, toda la armadura de Dios. Hermano, vuelve otra vez, tomad ¿qué? Toda la armadura de Dios, es decir, cuando comencemos a ver las piezas, ay Señor, yo aquí ya me estoy arrepintiendo porque hay 6 piezas y la última cubre las 6 piezas y yo estoy muy débil en la última. ¿Sabe cuál es la última? La oración. Y yo cuando hacía este estudio decía, Señor, perdóname, yo de verdad, a veces nos fortalecemos en las 6, pero si no dejamos la oración, que es la que activa estas 6. Entonces el problema es ahí. Por eso vuelve el apóstol Pablo, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Para poder resistir en el día malo y seguir firmes. Cuarto propósito, para poder resistir en el día malo y seguir firmes. O sea, vuelve a tomar el versículo 11 que dice que para que podamos resistir. Pero ahora aclara un punto acá, en el día malo. Ahora, en Efesios 5:16 dice que todos los días son malos. Escuche. La Biblia dice que todos los días son malos. Pero Pablo aquí dice que debemos resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Si todos los días son malos, ¿cuál será el día malo? Bueno, eso nos lleva a esto, que hay días de días. Hay días más malos. El día malo, la mayoría de los teólogos están de acuerdo aquí, dice que se refiere a aquella situación que el diablo ha trabajado para arruinarnos y que en algún momento como que lo está logrando.
o el día malo puede ser una prueba que Dios le permite pasar. Dios se la permite pasar para enseñarle a usted, pero el diablo quiere usarla para desestabilizarlo. Yo confiaba en Dios y confío en Dios. Pero yo tenía que repetirme porque yo llegué a un momento donde llegué a dudar. Porque yo me imaginaba, a mi esposa le van a paralizar el corazón y va a quedar conectado a una máquina. O sea, el corazón va a ser una máquina mientras le trabajan el de ella y le van a cambiar una válvula. Y aunque me dijeron que de 100 operaciones, de 2 pueden salir mal por una infección o por algo. Usted me dirá, no, ¿cómo así? Tiene 98 a su favor, sí, gloria a Dios. Pero mi debilidad me llevó por un momento a pensar, ¿y qué tal que esté ahí? Santo Cristo. Entonces, en esos momentos de prueba, Satanás le va a meter a uno cosas en la mente que lo van a llevar a dudar, y ese es el día malo. Cada uno de nosotros ha experimentado un día malo y le tengo una buena noticia, y va a seguir experimentando el día malo. ¿Cuándo se va a acabar esto, hermano? Cuando entremos a la gloria. De lo contrario, no. ¿Cuántos muertos lleva usted por el COVID de su familia? No, mi familia, ya completamos 3. No sabemos cuántos más van a venir. Pero el día malo se refiere a esa parte. Son esos días donde el diablo nos asalta con furia. Le voy a dar un texto para que lo busques porque no alcanzo a ir. El Salmo 41, 1 y 2 habla de eso. El Salmo 41, 1 y 2, el salmista habla del enemigo cuando viene con su furia. Y en el Salmo 49, 5. Entonces ahí el Señor nos protege. Como no sabemos, entonces todos los días son malos, pero como no sabemos cuál es el día malo, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Tomemos toda la armadura de Dios. ¿Por qué debo tomar toda la armadura de Dios y mantenerla? Porque yo no sé cuál va a ser el día malo. Y cuando venga el día malo, si estoy fortalecido en el Señor y tengo toda la armadura de Dios, hermano, la voy a pasar. Voy a salir en victoria. Amén. De eso se trata. Entonces la idea es que cuando acabe el día malo yo pueda seguir firme, porque eso es lo que dice el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Mire, hermano, no para que se acabe el día malo. Yo no puedo orar, Señor, quita esto. No. Recuerde que el Señor en el Salmo 23, ¿qué nos enseñó? Aunque ande, ¿qué? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. A nosotros nos va a llegar el valle de la sombra de muerte. El Señor no dijo que te iba a librar del valle de la sombra de muerte. Ese es un error de estos pastores de la teología de la prosperidad, que dicen ¿cómo es que dicen que un cristiano, un hijo de Dios no debe estar enfermo? Que un cristiano, un hijo de Dios no debe ser pobre. Que un cristiano, un hijo de Dios no debe tener problemas. Eso no es verdad. A todos los va a llegar. Yo me indigno con eso, porque están engañando al pueblo, están engañando a la gente para sacarle dinero. Hay que decirle a la gente, es más, la noticia que les tengo es la siguiente. Cuando nosotros llegamos al Evangelio es que comienzan los verdaderos problemas. Aquí no es que Dios tiene un plan para tu vida y piensa en éxito, bendición y todo. Sí, Dios tiene un plan para tu vida. Llegaste a la vida cristiana, Dios tiene un plan para tu vida: sufrir. Porque la Biblia dice que el Señor nos da la fe, pero nos da también el sufrimiento. Y Jesucristo dijo esto: si en el árbol verde hicieron esto, es decir, a él lo maltrataron y llegó a la muerte, en el seco, ¿qué no harán? Nosotros somos los secos. Y Jesús dice, nos invita a que sigamos sus pisadas. Y Hebreos dice, tranquilo que todavía no hemos batallado hasta la muerte. Es decir, a nosotros no nos ha llegado batalla ni luchas que nos lleven a la muerte. ¿O alguien aquí ha estado expuesto a la muerte por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la palabra? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hemos estado expuestos es por nuestro pecado, pero no por defender la fe. Y entonces, ¿qué cuando vengan y nos ataquen? Y entonces, ¿qué cuando nos paremos a defender el Evangelio, la doctrina, y diga que nos amenacen, encerraron la iglesia, nos amenacen en los canales y a sacarnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a negociar por el impío? No. El día malo va a llegar.
En Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la firmeza. Yo estoy firme en Cristo, resisto al diablo y él va a huir de mí. Pero antes viene, someteos pues a Dios, resistid al diablo. O sea, yo no puedo resistir al diablo si no estoy sometido a Dios, que es lo que la Biblia nos enseña. Y le dejo para que lo lea después. Esta batalla se debe a que la iglesia y Satanás son declarados enemigos permanentes, siempre estarán en oposición. Vaya a Apocalipsis capítulo 12, no lo alcancé a leer. Apocalipsis capítulo 12, quería terminar con eso, usted puede ir se lo dejo para que lo lea, donde dice, está todo el arsenal. Ahí habla de la caída del diablo, cómo fue, de que se trajo una tercera parte y que vino a luchar contra la mujer que dio a luz un hijo, ¿sí? Y ese hijo obviamente Cristo. Y luego dice que vino a luchar contra toda la descendencia de la mujer, en este caso la iglesia. Así que hermanos, esa batalla va a estar. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando el Señor ya venga por segunda vez y dice que coja la triada, Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta y ¿cómo se llama? Y al dragón, y lo va a echar al lago de fuego y cierra, y se acabó la guerra. Solamente ahí. Por eso se nos llama a nosotros, ¿sabes? Otra vez, bien centrados. No es para que usted ahora se vaya a hacer guerra espiritual, así como le enseñan por allá. No, no. Quédese, espere que terminemos todo esto, para que veamos cómo es que es. Pero tampoco entonces nos vamos a ir al otro extremo de que, no, yo no creo en el diablo ni los demonios. Yo vivo mi vida. Ojo, porque ese es el otro error. Vamos a estar siempre en el centro, como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces hablamos hoy del propósito de la armadura de Dios. Entre los días comenzamos a ver cada pieza. Póngase de pie, vamos a orar.